Y saludamos ya en buenas horas a Manuel Moral, profesor del Máster en Transición Energética Renovable de la Universidad Europea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de saludarle y de poder intentar, como yo decía antes, bueno, con un poco de broma, poner luz, ¿no?, a lo que sucedió la pasada semana, el pasado lunes. Curiosamente, justo hace una semana, un martes, estábamos todos hablando de lo que había pasado el lunes, ¿no? Y después de esa semana, pues todavía se siguen dando interpretaciones, se sigue dando información bueno, que va y viene, pero no sé hasta qué punto, desde su punto de vista, todo esto va a tardar, como dice el gobierno, todavía en saberse el origen real de lo que pasó con ese gran apagón. Bueno, a ver, obviamente, más que el gobierno, lo que es el operador del sistema, que es Red Eléctrica, tiene muchísima información. Y obviamente lo que ocurre es que están siendo bastante precavidos en publicar esa información porque habrá consecuencias derivadas en cuanto a responsabilidades, etcétera, y que tienen que analizar muy bien, pues como digo, ¿no?, por las consecuencias que pueda haber en función de qué haya ocurrido y quién sea el responsable. Entonces, más que un problema técnico de conocer el detalle de lo que ha ocurrido, pues por ejemplo, con tensión, con frecuencia cada momento, es más un tema que seguro que están analizando desde el punto de vista incluso legal, jurídico, etcétera, como digo, pues las consecuencias que pueda haber, ¿no?, de quién sea el responsable. Claro, a lo mejor decir de repente, pues mira, tuvimos un problema en esta central o lo que sea, que aunque sea real, luego tienes que buscar la justificación de por qué se dio, etcétera, etcétera, a lo mejor sería aventurarse a dar demasiada información sobre algo tan importante, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, lo que ocurrió el pasado lunes. Claro, y sobre todo porque el sistema eléctrico es un sistema, pues como se ha estado viendo estos días, ¿no?, que empieza a haber más conocimiento al gran público, es un sistema muy complejo y seguro no va a haber un único responsable, es decir, puede haber habido uno o varios factores desencadenantes y más allá de eso, una vez que ha habido esos factores desencadenantes, el hecho de que se haya ido cayendo la red por completa, eso puede implicar que pueda haber otras responsabilidades. Entonces no es tan sencillo como decir esto es blanco o negro o solamente hay un responsable, ¿no? Hay que analizar, pues como digo, cómo se inició y a consecuencia de ese inicio, pues por qué no se ha podido gestionar adecuadamente, por qué se ha propagado a través de toda la red, etcétera, ¿no? ¿Cómo vivió Manuel Moral ese blackout, ese apagón el pasado lunes? Bueno, realmente un poco como todos, pues trabajando, hablando por teléfono empezó a fallar la señal del teléfono, y bueno, pues lo típico, ¿no? Con compañeros, uy, qué raro que se me ha ido la luz en casa, espérate, voy a mirar. Ay, no, que también se me ha ido a mí con las personas con las que estaba hablando. Y bueno, pues ya pues empezamos a ver un poco todos que en realidad eran instalaciones extensivas. Yo adicionalmente, bueno, pues tenemos una empresa de instalaciones renovables, fotovoltaicas, autoconsumos, y precisamente pues nos permitía monitorizar que se fue viendo cómo se iba propagando, ¿no?, la pérdida de comunicación y de la conexión de las instalaciones, ¿no? La verdad es que se vio muy bien, ¿no?, todo el, todo el proceso, cómo se iba extendiendo. Claro, luego como experto entiendo que intentando, ¿no?, buscar qué había pasado, claro, sin poder acceder a ningún tipo de información, ¿no? Porque lógicamente si no hay luz, no hay conexión a internet, no hay ninguna manera de a lo mejor de documentarse, pero sí por lo menos pensando, bueno, ¿qué ha pasado? A ver cuánto tiempo se restablece todo y desde su punto de vista, yo no sé si fue bastante rápida la actuación por parte también de aquellos bueno, que pusieron otra vez en marcha todo el sistema. Sí, a ver, lo que ha pasado, ya digo, lo que puede haber más incertidumbre es cómo se ha desencadenado, Vale. ¿no? Después, una vez que se ha desencadenado el problema y cómo se ha propagado, es lo que se llama pues, un proceso de blackout, ¿no?, de cómo se va cayendo la red en los diferentes nudos. Eso sí era es bastante claro lo que puede haber ocurrido, ¿no? Cómo se produce ese fenómeno de que una vez que en una zona pierdes el control, pues se te puede propagar a través de una red. La restitución del servicio, yo sinceramente pues no entraría, es muy difícil valorar si ha sido rápido o ha sido lento. Quiero decir, al final sí que es un proceso muy complejo, porque uno de los problemas que hay cuando restituyes servicios es que tienes que ir manteniendo, obviamente, conforme vas añadiendo consumidores a los que les das servicio, tienes que ir equilibrando lo que generas con lo que consumes. Es decir, lo mismo que ha desencadenado el apagón, pues tienes que evitar que se te vuelva a producir cuando arrancas. El problema de la red eléctrica es que tienes que producir lo mismo que generas en cada fracción de segundo. La red eléctrica funciona a 50 hercios, es decir, que cada segundo hay 50 ciclos y en cada uno de esos ciclos, que son 20 milisegundos, tienes que mantener el equilibrio de que generas aproximadamente lo mismo que lo que consumes, ¿no? Entonces, conforme vas restituyendo el servicio, tienes que ir aumentando los consumidores, tienes que ir aumentando lo que alimentas, ¿no?
Y es un Ujú. proceso bastante lento y bastante costoso. Personalmente, pues bueno, sí que me parece que han sido bastante eficientes en esa parte bueno, ir restituyendo un servicio en un tiempo bastante razonable, la verdad. Algunos expertos dicen que, claro, esto no había ocurrido en 50 años, alguna vez tenía que pasar, ¿no? Que no digo que deba ser bueno, que esto sea lo normal, ¿no? Que, bueno, como no ha pasado algo, tenga que pasar, pero que ya una vez que ha pasado, quizás sea poco probable que pueda pasar otra vez una vez que se sepa el error. Bueno, más que se sepa el error, el operador del sistema de transporte, que es Red Eléctrica, Mm. pues puede aplicar unos criterios más o menos estrictos o más o menos desde el punto de vista de seguridad del suministro, pues bueno, con mayor o menor ratio de cobertura, por decir así, ¿no? Entonces, lo que es seguro es que a raíz de lo que ha ocurrido el lunes, están aplicando pues, esos criterios desde un punto de vista de dar muchísima más prioridad al mantenimiento de una red estable frente a otro tipo de criterios, pues de dar entrada a ciertas componentes de generación que a lo mejor puedan inestabilizar, por supuesto, sobre todo ahora en el corto plazo, porque como se volviera a repetir la situación, pues obviamente, pues de cara a la opinión pública no sería nada positivo, ¿no? No, Por no, sin duda, decirlo sin duda. diplomáticamente. Pero Efectivamente. bueno, sí tiene herramientas para gestionar la operación de la red de una manera, pues ya digo, más conservadora y de ese modo pues minimizar la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, algunas de las últimas causas que estamos viendo, ¿no? Porque siempre ha habido, pues, desde que ocurrió esto en una semana, diferentes alternativas, ¿no? De lo sucedido, señala las renovables. Desde su punto de vista, y como experto en este caso, ¿no? De transición energética renovable, ¿qué importancia ha tenido, pues no sé, el que a lo mejor hubiera un exceso de renovables, que esto hubiera o generara un desequilibrio, como dicen algunos, o realmente todas estas teorías también no están bien elaboradas? A ver, el problema de estas cuestiones es que la red eléctrica es una infraestructura tan importante que, como todos sabemos, pues está fuertemente politizada, ¿no? Entonces, el problema es que se está, yo creo, derivando a veces el debate hacia ciertas posturas que son más ideológicas que técnicas, ¿no? La cuestión no es tanto renovables como no renovables, sino quizá que se haya promovido o se haya priorizado la instalación de ciertas renovables con unos requisitos menores en cuanto a que tengan la capacidad de dar una estabilidad a la red. ¿Por qué? Pues obviamente por lo que suele ser, por temas de coste, ¿no? Es decir, pues hablando un poco más claramente, desde el punto de vista sobre todo de las fotovoltaicas, de las plantas fotovoltaicas, pues quizás los requisitos que tienen desde el punto de vista de cuando se ejecutan estas instalaciones y se conecta a la red eléctrica, pues hay ciertos equipos que se pueden colocar para hacer que contribuyan, ¿no? A que sea más estable la red o no. Claro, esos equipos implican un coste, compensadores síncronos, inversores que son más caros, etcétera. Y quizá pues se le ha dado prioridad a que crezca muy rápido ¿y cómo se consigue que crezca muy rápido? Pues que sean atractivas económicamente para los inversores, es decir, que sean baratas, ¿no? Claro. Pues quizás se le ha dado prioridad a eso frente a que tengan esos equipos para que su incremento exponencial que han tenido en los últimos años en la participación de producción, pues siga manteniendo una suficiente estabilidad en la red, ¿no? Claro, con lo cual, pues bueno, ese debate ahora que las nucleares son muy importantes, que están sacando a lo mejor, ¿no? Algunas partes, quizá de manera interesada, es aprovechando, ¿no? También esta senda de, bueno, que se pone en cuestión que haya sido o no las renovables quizá la causante del apagón. Claro, pero ya digo que más que cuestión de renovables o no, es Mm. cuestión de decir, oye, ¿qué requisitos tenemos que imponer a todas las tecnologías de generación para que sigamos teniendo una red igualmente sostenible? Por ejemplo, para que tengas en cuenta, pues, por ejemplo, las plantas eólicas, ¿no? Los aerogeneradores, en el caso de, tienen unos requisitos de que en el caso de que pierdan la tensión, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Unos segundos, en concreto segundo y medio, tienen que ser capaces de mantenerse conectadas para precisamente no desestabilizar la red, ¿no? Pues un requisito como esos no lo tienen las fotovoltaicas. Entonces, por eso, cuando tienes mucha componente fotovoltaica, pues ocurre que se te puede producir este fenómeno de blackout. Obviamente se les puede ¿Ves? imponer ese requisito y eso implicará que tienen que instalar una serie de equipos pues, para que hagan la red estable, como digo. Entonces, Mm. se puede conseguir un mix, que es una palabra que hoy en día ha salido un poco a la palestra, ¿no? Que el mix es la mezcla de las diferentes tecnologías de generación eminentemente renovable. Sí, se puede conseguir, pero siempre es a costa de tener una red en la que tengamos almacenamiento, que tengamos ciertos equipos en las plantas renovables para que sigan teniendo la posibilidad de garantizar una suficiente estabilidad de la red, ¿no?
Luego conocíamos, claro, una vez que ya veíamos y empezábamos, ¿no?, a recoger información de todo lo ocurrido el pasado lunes, que días antes Reino Unido también reportaba que había sufrido problemas en su sistema energético, pero esta noticia apenas trascendió. No sé si tuvo algo que ver o realmente puede haber una concatenación de circunstancias que a lo mejor de uno también luego se diera el caso del otro. No, realmente no. A ver, sí que incluso pues ha habido todo tipo de noticias, ¿no? Que había sido en toda Europa, incluso ha habido noticias que ha afectado hasta, bueno, por todo el mundo y demás, ¿no? Sí que es cierto es que hay ciertas interconexiones entre los diferentes países de la Unión Europea y hay ciertas perturbaciones que se detectan. Es decir, incluso el apagón de España, pues se puede detectar en Alemania, pues en una señal de variación de la frecuencia, pero eso no significa que evidentemente ni estuvieran interconectados un problema con el otro, ¿no? Realmente son cosas independientes. Lo que sí es cierto es que llevamos episodios previos en los que se había estado próximo a una situación similar, se habían podido salvar pues, con la gestión del operador, pero bueno, había habido señales de alarma, por decir así, y bueno, pues quizá a lo mejor lo que hay que hacer es atender más a los criterios técnicos, de decir, oye, estamos viendo que puede haber riesgo de que se produzcan estas situaciones y bueno, pues operar atendiendo ese tipo de riesgos, ¿no? Claro. En el caso de Canarias, estamos fuera, ¿no?, digamos, de ese sistema, nos quedamos fuera de ese gran apagón. No sé si es beneficioso por nuestra parte estar así o, bueno, también hemos sufrido algún cero energético en su momento, pero ¿de qué manera podría ser el sistema ideal? Bueno, precisamente como comentas, yo creo que fue hace como año y medio, pues hubo un incendio en una subestación, una unidad generadora que tenéis allí en las Canarias y precisamente es lo que hizo que hubiera ese cero energético. Normalmente los sistemas en islas se consideran más frágiles en el sentido de que es más difícil estabilizarlos porque tienes menos unidades generadoras y por lo tanto si se te cae una pues es más fácil que tengas ese cero porque es un fenómeno en cadena, ¿no? En este caso ha favorecido, ¿no? Casualmente. Pero bueno, siempre es más difícil operar un sistema en isla porque ya digo, el operador tiene menos herramientas para mantener la situación estable, ¿no? No sé si conoce también la central, entiendo que sí, ¿no?, Corona del Viento en el Hierro, que también es otro de los grandes proyectos, ¿no?, de transición energética, ¿no?, que realmente incluso pues, ha llegado en algún momento, ¿no?, a dar energía a toda la isla. También estamos hablando de una isla con pocos habitantes, no son muchos, pero no sé si proyectos como este son extrapolables a otros lugares o realmente se pone en duda bueno, que las energías renovables puedan ser la alternativa al futuro y bueno, que la descarbonización sea, digamos, pues más real todavía con proyectos como este. No, de hecho, la planta de Corona del Viento la verdad es que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Una instalación bastante particular. Si me permites explicar muy brevemente para que los oyentes lo conozcan, básicamente es una instalación hidroeléctrica, ¿de acuerdo?, que tiene capacidad no solamente de producir energía a ciertas horas, ¿no?, sino que además está interconectada con un parque eólico, de manera que cuando el parque eólico genera mucha energía, incluso más de la que están demandando en el Hierro, esa energía excedentaria lo que se hace es utilizarla en la instalación hidroeléctrica, que empieza a operar como bombeo y lo que hace es coger agua de un depósito inferior y lo acumula en un depósito superior y es una manera de almacenar energía, ¿no? Es una gran pila. Ya sea interconectado o no con un sistema eólico o de otra fuente renovable, las instalaciones de bombeo son fundamentales si queremos tener a futuro un sistema totalmente renovable y no emisor, porque básicamente el mayor problema que tiene la energía fotovoltaica, la eólica, es que son sistemas no gestionables, que se dice, es decir, tenemos que producir cuando tenemos recursos, cuando hay sol y cuando hay viento, ¿no? Si queremos tener un sistema con una gran participación de estas tecnologías, tenemos que tener la capacidad de almacenar la energía cuando la estamos produciendo, cuando tenemos el recurso, para poderla distribuir en el tiempo, tanto por ser capaces de proporcionar toda la energía necesaria como por la capacidad de estabilizar. Entonces, estas instalaciones de bombeo son fundamentales. Hay otra gran central que también está en construcción todavía, promovida por Red Eléctrica, que es el Salto de Chira-Soria, y también es otro ejemplo a nivel mundial, pues bueno, por la magnitud que tiene, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido España es un potencial hidroeléctrico, es una gran potencia hidroeléctrica, tenemos muchísimos saltos gracias a nuestra orografía, que a lo mejor la orografía hace complicado hacer carreteras, hacer ferrocarriles, porque son costosos por las pendientes, pero sin embargo desde el punto de vista de la hidroeléctrica es ideal, porque te permite tener diferentes cotas y por lo tanto aprovechar y tener la capacidad de generar energía y eso nos permitiría a futuro pues tener la posibilidad de decir, tengo un sistema totalmente renovable.
apoyando a esa eólica y esa fotovoltaica, pues con las instalaciones hidroeléctricas que me ayuden a almacenar la energía y a estabilizar la red, ¿no? Claro, entonces en el caso de Canarias, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Proyectos como el Salto de Chira, Corona del Viento y también todos los parques eólicos, ¿no? Que se han ido creando, ¿no? A lo largo y ancho de todo el archipiélago, podríamos tener en un futuro no muy lejano, digamos, a lo mejor más peso de todas esas energías renovables que del propio consumo de la red, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Sí, más no vas a tener porque evidentemente siempre va a tener que cuadrar, ¿no? Pero sí que prácticamente cubrir el mix de generación con ese tipo de configuración del mix de generación, es decir, de la combinación de sobre todo esas tres tecnologías, ¿no? Efectivamente. Como ha nombrado también los ferrocarriles en Canarias, hay dos proyectos, Tren Gran Canaria, Tren Tenerife, pero claro, luego teniendo en cuenta lo que veíamos también en el día de ayer en el AVE, ¿no? Madrid y Sevilla, es tan normal que se robe un poco de cobre o lo que sea, cables de cobre y se quede inhabilitada completamente la red de ferrocarriles. A ver, yo ahí en esa parte de ferrocarriles no sé Sí, qué sí, exacto, respecto, ya pero sé, sí que es cierto que se han juntado ahí dos factores, es Mm, decir, el robo famoso del cable en ciertos tramos, lo que afectó es unos sistemas de seguridad, pero esa afección no detiene los trenes, mm, son unos sistemas de control que lo que hacen es básicamente saber dónde está cada tren, ¿no?, de alta velocidad, y cuando se produjo ese robo, se recuerda, se produjo en realidad por la tarde, ¿no?, a las mm, 5 o 6 de la tarde, creo recordar, no se cortó el servicio. En realidad seguirán operando los trenes, lo que pasa es que a una velocidad más reducida, porque al no tener esos sistemas de control, pues por seguridad operan a una velocidad más reducida. Lo que pasa es que parece ser que ha habido otro incidente que está en discusión, de un tren de cierta compañía de mm. operadora de alta velocidad que sí afectó a los pantógrafos y eso fue lo que detuvo realmente el servicio. Entonces, sí que está habiendo un problema, sí que están interconectados en ese sentido el apagón y lo de ayer el lunes tal del tren, Mm, en que quizá hay una información bastante limitada, ¿no?, que claro. realmente los operadores la conocen. Que la cuestión es que bueno, la pongan a disposición un poco del público, porque lo que afecta muchísimo a la gente es saber lo que ha ocurrido, ¿no? Por lo menos Mm, proporcionar información. Eso es lo primero, para no generar la incertidumbre y el miedo de mañana va a volver a pasar. Pues oye, tranquilizar, decir, no, tenemos herramientas en la parte del sistema eléctrico de gestionar la red de manera más conservadora y no va a volver a ocurrir, o en el tren ha ocurrido esto y no va a volver a ocurrir porque vamos a hacer mm, esto, ¿no? Eso es lo que yo creo que genera mayor incertidumbre y miedo, ¿no?, a claro. la población en general. Cabría la posibilidad, lo digo más que nada, si conoce algún caso de que una red ferroviaria, digamos, de corta distancia, ¿no? Hablando de Gran Canaria, pudiera ser, digamos, sostenible, porque claro, Gran Canaria tiene un proyecto de coisla que seguramente si se crea un tren, hombre, si estamos viendo que a lo mejor pues no sé, es a través de consumo de energías fósiles, etcétera, etcétera, quizás no sea el proyecto de Coisla. ¿Cabe la posibilidad de que pudiéramos tener un tren que a lo mejor pues con energías renovables pudiera tener esos desplazamientos y que a lo mejor se pudiera mantener en el tiempo? Cabe la posibilidad. El problema ahora mismo es que tanto para sistemas en islas como en Canarias, ya sea para alimentar trenes, cualquier tipo de consumidor, si queremos tener ese sistema eminentemente basado en energías renovables no gestionables, es que tenemos que tener capacidad de almacenar la energía, tanto como decía antes, para poder tener cubierta toda la demanda de energía como para poder gestionar. El problema es que a día de hoy, económicamente, no sale rentable a los generadores ese tipo de instalaciones. Realmente, aunque empieza a haber ciertas plantas de baterías, etcétera, pues en general no son económicamente rentables. Entonces, lo que se está debatiendo también, por otro lado, en los foros más técnicos, es decir, oye, tenemos que tener en cuenta que si queremos tener ese mix, no es tanto la red eléctrica, sino precisamente ese tipo de infraestructuras de almacenamiento son imprescindibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O bien con una inversión directa, o vamos a facilitar a que promotores privados les resulte económicamente rentable y viable hacer ese tipo de instalaciones. ¿Cómo? Pues básicamente proporcionándoles una retribución, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que nos llegue la luz a casa no solamente hay que producir la energía, hay que producirla a una tensión, a una frecuencia, Claro. hay que alimentar potencia activa, reactiva, ciertos términos técnicos, ¿no? Es decir, no solamente es la cantidad de electrones que nos llega a casa, por decirlo un poco de manera simplificada, sino hay que mantener una calidad de servicio. Y precisamente a las instalaciones que den esa calidad de servicio deberían ser retribuidas Ujú, por esa prestación de servicios, ¿no?, valga la redundancia. Y claro. eso es lo que debería de articularse, ¿no?
Bueno, para ir acabando, profesor, sí me gustaría también preguntarle qué tenemos que tener en cuenta ante un nuevo cero energético si se diera el caso, que ojalá no se dé, pero bueno, ¿qué es lo que tendríamos que tener presente? Bueno, presente, ¿qué podemos hacer? Pues sinceramente, si en casa simplemente estamos conectados a la red eléctrica, pues la capacidad de actuación es bastante, bastante limitada, ¿no? Pues lo que se ha comentado mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, sí que una de las cuestiones que hicimos, por ejemplo, en casa, pues tener en cuenta que hay que intentar, por ejemplo, almacenar agua, ¿no? Porque hay que pensar que si no, cuando nos llega el agua a casa es porque le da presión a unos ciertos equipos que suelen ser eléctricos. Hay que tratar de no abrir la nevera, es decir, minimizar el gasto energético que tenga la nevera para que no se estropeen los alimentos, etcétera, ¿no? Esas son las cuestiones. Y lo que sí, pues como cada vez hay más viviendas que tienen instalaciones de autoconsumo, pues tienen la posibilidad de instalar baterías y ciertos equipos que les permitan seguir siendo alimentados en ese tipo de situaciones de apagón. Eh, yo podría tener una casa en el campo completamente independiente de la red eléctrica, con algún molino eólico y con placas solares por todos lados y tener, digamos, energía durante todo el día. Perfectamente. Hay muchas viviendas, sobre todo en emplazamientos remotos, en los que tú puedes solicitarle a la compañía eléctrica que te dé servicio. Cuando estás en una ciudad está obligado a dártelo a pie de tu parcela, ¿de acuerdo? Pero cuando estás en un terreno rústico, esa compañía te tiene que dar el servicio, pero tú tienes que pagar la línea eléctrica, ¿no? Hasta tu parcela. En esos casos hay muchas viviendas en las que no interesa al propietario o sale más económico hacer esa instalación que tú comentas, aislada de la red totalmente, sale más barato que tirar una línea, pues porque la compañía eléctrica, pues el precio que tiene es bastante elevado, ¿no? Efectivamente, hay viviendas que tienen o bien una base de fotovoltaica, de eólica, una combinación de ambas, pero es totalmente factible, sobre todo en el ámbito residencial. Quizá instalaciones industriales, obviamente, grandes consumidores, no, pero a nivel de viviendas unifamiliares, etcétera, es perfectamente factible. O sea, sería posible entonces, ¿no? En el día a día y tener la energía Sí, necesaria para vivir, ¿no? sí, hay gente que vive ya de ese modo, Sí. ¿no? Que ha decidido, en muchos casos más por una cuestión bueno, de pensamiento de intentar ser lo más sostenible posible, no tanto por necesidad como por vocación, por decir así, ¿no? Pero sí, hay gente que está viviendo ya así a día de hoy, ¿no? Y la última pregunta, que yo creo que nos preguntamos todos, es ¿quién hace la factura de la luz? Porque esa es la gran desconocida, no hay quien la entienda. A ver, una manera de no informar es proporcionar demasiada información. Claro. Es decir, tiene tantísimos términos tan complejos que además muchas veces se solicita más información en las eléctricas. Pues, sinceramente, en ese sentido no tienen problemas, porque saben que cuanto más términos te pongan, más difícil va a ser de Claro, de entender descifrarlo, ¿no? la factura, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, sí que está regulado, pero obviamente es bastante complejo, ¿no? Y ya no quiero entrar incluso a hablar del mercado eléctrico en su conjunto, ¿no? Pues que está saliendo muchos conceptos estos días que evidentemente son bastante complicados, ¿no? Quizás sí que sería factible, pues sobre todo en el ámbito residencial, pues bueno, en el día a día de nuestras casas, pues tratar de simplificarlo un poquito, ¿no? Para que todo el mundo pudiera entender, sobre todo también buscando que la gente entienda el por qué tiene ciertos costes. Claro. Básicamente lo que hay que entender es lo que se busca es que hay unos términos fijos en la factura, que lo que estamos intentando es cubrir precisamente el hecho de tener una red eléctrica que esté funcionando adecuadamente, ¿no? Es decir, aunque consumamos o no en casa, la red eléctrica tiene que funcionar en todo momento y con una garantía de suministro. Eso es lo que se llama el término fijo, los peajes, ¿no? Básicamente. Es decir, oye, que llega una línea eléctrica en mi casa y con luz cuando yo la necesite, consumo o no consumo. Y por otro lado, el término de, bueno, pues ya si consumes más o menos, pagar ese término. Esa es un poco la filosofía. Lo Claro. que pasa es que después se desglosa, pues eso, peajes, cargos, términos fijos, términos variables, término de potencia. En fin, es bastante complejo, ¿no? Sí, tanto, qué complicado. Pues terminamos y agradecer a Manuel Moral, profesor del máster en transición energética renovable de la Universidad Europea, que nos haya acompañado y agradecerle también pues, que de manera tan pedagógica nos haya explicado un poquito todo lo que ocurrió, ¿no? O parte de lo que ocurrió el pasado lunes y también pues, bueno, poner la vista en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, pues, bueno, de explicar un poquito lo que ocurrió. Estupendo. Hasta luego, hasta la próxima. Que tengas Gracias. buen día.